Oye, ¿y cómo recuerdas a tu papá? ¿Qué edad tenías, Calero, cuando fallece? Yo tenía 14 años. 14. Acaba de cumplir 14 años, sí. Porque veo que lo ubicas, claro, es tu papá, y tienes esas referencias. Vaya, ¿cómo era tu papá el día a día? Como obviamente el gestor, ¿no? Prácticamente un pilar de la casa, como es tu mamá y es tu papá, y es el líder, ¿no? No sé si también Sí. en la casa, ¿cómo, Y cómo se comportaba? curiosamente mi papá en la casa era muy tranquilo. Creo que todo tal vez esa presión que tenía en el club de ser capitán, de ser el líder, de ser el emblema, creo que todo eso en la casa era lo que menos él quería, me explico, era como que muy tranquilo, la que regañaba era mi mamá, la de los permisos era mi mamá, como que mi papá siempre fue muy relajado en ese sentido, siempre, yo recuerdo que llegaba contando chistes, muy alegre. Muchos compañeros pues, en la primaria, en la secundaria, pues me decían, pues, realmente ven a mi Sí. papá regañando en la cancha, Y imponente, luego, pues, alto, fuerte. y me decían, güey, pues ¿cómo haces en la casa para, o sea, no sé, güey, repruebas una materia o algo y te va como en feria? Y yo les decía, pues, mi papá es lo más tranquilo que hay en el mundo, lo más amigable, lo más, ¿sabes? Entonces, digo, ya después muchos amigos tuvieron la oportunidad de ir a la casa, conocerlo y ya se dieron cuenta Que nada que ver, ¿no? nada que ver el de la cancha con el... Yo siempre decía que mi papá cuando entraba a la cancha se transformaba y era uno y cuando salía era algo totalmente diferente. Entonces, creo que lo recuerdo así, o sea, una persona muy alegre, que no sé, que rara vez le encontraba el problema a algo, me explico, como que siempre era muy... Él decía, bueno, si el problema tiene solución, lo solucionamos, si no, ¿para qué nos preocupamos? O sea, era como que muy tranquilo, muy sereno, muy... Entonces yo creo que eso es lo que más recuerdo de él, que siempre lo vi muy ecuánime, muy tranquilo. Obviamente, Calero, de post, ese vacío de tu padre, ¿cómo lo has sabido manejar? ¿Cómo te has, pues vaya, tienes que adaptar, ¿no? A la ausencia de tu papá. Obviamente fue complicado, hoy ya tienes 25, casi 10 años, 9 años, ¿no? De que muere tu papá. ¿Cómo está Calero? O sea, pero obviamente tú, Calero, hijo, Juan José, o sea, ¿cómo has hecho tu carrera con la ausencia de tu papá, no? Creo que uno nunca aprende a vivir, ajá, o sea, porque muchas veces a uno cuando fallece un familiar cercano o algo le dicen, no, el tiempo lo cura y uno aprende a vivir sin... No, realmente No se no. puede. Uno no aprende, uno va siguiendo la vida conforme uno va creyendo que es el rumbo y conforme el camino que uno cree que marcó esa persona, ¿me explico? Entonces, para mí obviamente el fútbol fue un escaparate Te ayudó. total porque fallece mi papá y a mí me empiezan a venir cosas muy buenas en el fútbol. Empieza la sub-15, obviamente empieza un reflector porque el hijo de Calero, ¿sabes? Sí, el apellido. Viene la sub-17 después, campeón de la sub-17, después viene lo de la selección, después viene el debut. O sea, realmente yo el hecho, desde que fallece mi papá hasta que debuté, para mí todo pasó muy rápido. Me fue llegando las cosas muy rápido hasta que debuté y pues obviamente te llega la fama, ya sea por ser hijo de Calero o por debutar, o, ¿sabes? Entonces te empiezan a llegar muchas cosas muy rápido que por ahí uno a veces no está preparado para eso y creo que ahí fue donde más sentí la ausencia de mi papá, ¿sabes? Porque... ¿Y sabes qué? ¿Debutaste Sí, a los 15? sí, a los 16 debuté. Exacto. Entonces yo debuto a los 16, me empiezan a llegar cosas, pues eso, la fama, te empiezan a hablar las niñas, te empieza a llegar dinero, te empiezan a llegar muchas cosas que pues por un niño de 16 pues no estás preparado para que te llegue todo eso, ¿sabes? Y más allá de que yo tenía a mi hermano, que siempre trató de mantenerme ahí, tenía a mi mamá, pues al final del día el único que había vivido eso dentro del fútbol pues era mi papá. Y el único que a lo mejor me podía dar un consejo o me podía decir, o sea, que había estado en mi posición realmente, Claro. era mi papá. Entonces creo que ahí fue donde más sentí la ausencia. En ese momento tal vez no la sentí, pero pasando los años dije, bueno, en esa parte creo que mi papá hubiera sido fundamental. Ajá. Y de resto creo que, o sea, mi papá creo que realmente es una persona que sigue muy viva en el recuerdo de la gente. Sí, sí. A donde voy, o sea, fui a Portugal, fui a Costa Rica y decía el apellido y lo primero que me decían era mi papá. Entonces eso para mí al final del día me ha hecho sentirlo muy cerca y muy vivo y muy presente todavía. Entonces creo que si gracias al fútbol lo he logrado tener todavía muy cerca y es bonito, la verdad. Ok. ¿Por qué le dicen el cóndor? No tengo el dato. Creo que el apodo se lo puso Javel Marines, bueno, los Marines, que son los ¿En Colombia? No, en Pachuca, que son Oh, ok. sí, los jefes de prensa ahí del club Ah, ya. de Pachuca. Y sí, creo que en algún... Porque en Colombia le decían el show El show. Calero. Porque mi papá era el portero
pareció a lo que en su momento fue Campos, pareció a lo que en su momento fue Higuita, que le gustaba salir a media cancha. Y sobre todo Higuita, ¿no? Que es ajá. referente. Entonces, Higuita obviamente, que un poco como lo que hizo Campos, creó una escuela en México, o sea, en Colombia más bien, y los porteros que fueron saliendo, pues se fueron mucho por esa línea, y a mi papá le gustaba mucho, no sé, hacer que se peleaba con la barra visitante, y hacer que se iba, y le gustaba que le cantaran, entonces, o sea, como que estaba a hacer mucho show en la cancha, y de ahí le pusieron el show. Y ya cuando llegó a México fue que yo creo que fue Javel Marínez que le puso el Cóndor. El Cóndor, ok. Muy bien. No, pues qué portero. Cuando sale campeón en la Sudamericana, no sé, ¿estuviste allá en Chile? No le gustaba que... ¿No viajaban? Que fuéramos a... O sea, le gustaba que fuéramos a algunos partidos distantes donde él sabía que de pronto no era tan pesado. Bueno, porque iba a ser brava la situación en Chile, claro. Entonces él decía, ¿saben qué? Yo pues, me quiero concentrar en el partido, no quiero andar pensando que ustedes están en la tribuna, con toda la gente, en Chile la gente es metida, sobre todo en ese estadio, una final, Colo-Colo. Y estábamos en Colombia, me acuerdo. Creo que la final fue a principios de diciembre, mediados de diciembre. Y a mediados, y entre semana, ¿no? Normalmente se jugaban. Entonces mi papá nos dijo, ¿saben qué? Véanse a Colombia, ven la final ahí, y si así Dios quiere todo sale bien, pues ya nos vamos en Colombia y festejamos en Colombia. Y sí, dicho y hecho, campeones, vacaciones en Colombia. Pero me acuerdo que estamos en Colombia, estamos viviendo en la casa de mi tío, de un tío que se llama mi tío Carlos, que es muy apasionado del fútbol, es muy a la fecha, de hecho, bueno, él sigue en el fútbol, en el área de representar jugadores, él es el que me representa y todo. Okay. Entonces yo me acuerdo, tengo muy claro, tengo muy vivo obviamente en Colombia, pues ese partido era intrascendente, porque jugaba un equipo de Chile y un equipo de México. Mexicano, sí. Entonces estábamos ahí en la casa y me acuerdo que hace gol, el segundo gol del Chaco, y mi tío salía a la calle gritando, gol. Bueno, todavía yo estaba joven, yo estaba chiquito, tenía 8 años, sí, 8 o 9 años, o sea, sí estaba muy chiquito. Y pues esa imagen la tengo muy presente de cómo salía, cómo salía a la calle, sí, la gente lo veía como, obviamente se veía que era hermano de mi papá, pero lo veía como, bueno, un gol, pero pues es calma. Sí, la pasión que él sentía y a la fecha siente, es muy futbolero. Okay.